Pues así andan las cosas en el INE y también en el Tribunal Electoral. Sería delicado en cualquier otro momento, pero con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, pues tendría que preocupar y ocupar un poquito más. Sergio Sarmiento. Sergio. Manuel, siempre es un gusto. Muy buenas noches. Luis Miguel, Alberto. Alberto Beñé. Manuel, Alberto, Sergio, qué gusto, Luis Miguel, qué gusto. Muy buenas noches. Luis Miguel González. Qué gusto. El lunes y a la izquierda, fíjate. Querido Luis Miguel, ¿cómo te va? Encantado de estar acá. Muy buenas noches. Sergio, hemos platicado de lo que ocurre en el Tribunal Electoral. Hay que agregar a la ecuación, al INE también. Un INE muy dividido, claramente que se ha venido dividiendo de manera profunda desde la salida de Lorenzo Córdoba, la entrada de Guadalupe Tadei, que ha buscado un acercamiento con las posiciones del presidente López Obrador. Pero lo que preocupa sobre todo han sido las renuncias de personal que es muy especializado y que no es personal que tenga alguna inclinación política. Tenemos hasta este momento 10 oficinas, 10 de niveles de dirección, 10 responsabilidades muy importantes del INE que están siendo ocupadas por interinos, por encargados de despacho. Renunció también el responsable de la parte digital, de la parte informática, lo cual es preocupante porque está a cargo del PREP y porque realmente cada vez es más importante. El responsable del PREP. Sí, el responsable del PREP, el responsable máximo del PREP. Se fue hoy, precisamente. Y esto sería ya el 11º, en caso de que no se tome una decisión pronta, sería el 11º encargado de despacho que se quedara. Me parece complicado. De quién es la responsabilidad no está claro. Guadalupe Tadei dice que le dejaron un INE desvalijado. Y por otra parte, el grupo que todavía tiene la mayoría, que son 6 de los consejeros, lo que señalan es que estos funcionarios han sido hostigados por la nueva administración, que ha estado tratando de colocar a sus propios responsables, a gente que le responda con lealtad, independientemente de si tengan experiencia o capacidad, muy al estilo de la Cuarta Transformación. Ahora, lo que más me preocupa de todo esto es precisamente las consecuencias que esto pudiera tener en la propia imparcialidad del Instituto Nacional Electoral, y claramente el puesto clave en esta designación es la Secretaría Ejecutiva. Sí, que es, digamos, el más poderoso, ¿no?, de los cargos, de las posiciones. Todo esto a menos de 6 meses de la elección presidencial. Sergio pone un atributo que esperamos del árbitro electoral, que es imparcialidad. Yo pondría otro que es competencia y experiencia. Estamos hablando de un proceso electoral que va a ser el más grande que hemos conocido. La expresión puede parecer burlona, pero es un circo electoral de varias pistas y evidentemente es necesario que sea imparcial el árbitro, pero también que tenga la capacidad para operar todo lo que esto implica. Es una cuestión, decía, en informática, pero también faltan encargados de cuestiones de capacitación, de cuestiones de procedimientos, toda esta parte legal. Prerrogativas, que es muy importante. Prerrogativas en la práctica es quién da el dinero. Sí. O mejor dicho, con qué criterios se interpreta la manera en que se van a entregar los recursos a los partidos. Entonces, a mí me preocupa, por supuesto, que vamos a tener un árbitro electoral viviendo su curva de aprendizaje en un momento en el que debería estar no para aprender, sino para enseñar. O sea, el equipo va a debutar no en los entrenamientos, sino en la mera final, ¿no? Y se van a ir conociendo, digamos, a lo largo del partido. ¿Cómo lo ves, Alberto? Muy delicado, como dices, metidos ya en el proceso electoral, que el tribunal y el INE estén viviendo estas crisis es francamente inquietante. Lo que pasa es que no son crisis aisladas, son abstractos. Son crisis, en mi opinión, provocadas por este proceso de destrucción institucional que ha encabezado el presidente López Obrador. Y hay que decirlo así, porque él lo ha declarado con todas sus letras. Él dice que son organismos que no sirven, que no aportan, que se gasta mucho. Y eso significa no entender el proceso de cambio democrático que vivimos en el país. Tuve el privilegio de formar parte de ese primer INE autónomo del 96 y de construir, por ejemplo, un gran servicio profesional electoral con servidores públicos de primer nivel, neutrales, imparciales, competentes,
Y bueno, ver esta situación de encargados de despacho a estas alturas por un jaloneo político, por esta contaminación político-partidista que está pues también en el tribunal, hay que decirlo, son 5 magistrados porque los otros 2, cuyas vacantes están ahí desde finales de octubre, no han sido nombrados porque desde el gobierno y desde la mayoría oficial en el Senado se ha decidido sencillamente no nombrarlos. Si eso no daña... Porque tienen una mayoría artificial ahora con esos 3. Por supuesto, porque además se hizo una designación entre esos 3 de una magistrada presidenta que por lo menos lo que muestran las evidencias periodísticas es que ha tenido contacto y cercanía con legisladores de la llamada 4T. Entonces, el asunto es muy delicado en sí mismo, aunque me parece que no lo podemos descontextualizar. Lo único que me da tranquilidad es saber que hay 2,000 funcionarios del Servicio Profesional Electoral que están en las juntas locales y distritales y que saben hacer su trabajo. Ahora, decía Guadalupe Tadei que no se afecta con esto, digamos, la normalidad de cada una de esas direcciones, de cada uno de esos tramos de responsabilidad fundamentales en el proceso electoral. ¿Es creíble que no se afecta? Sí, porque está funcionando y porque los encargados de despacho, por lo menos en la mayor parte de los casos, sí son profesionales, es gente que conoce. Eso me parece que es una buena situación. También me parece que sea una buena situación que ya las propuestas que ha presentado la consejera presidenta Guadalupe Tadei para la nueva Secretaría Ejecutiva ya son profesionales, son María Elena Cornejo o Miguel Ángel Patiño, los 2 son profesionales y aparentemente ha retirado la propuesta de nombrar como secretario ejecutivo a Roberto Félix, muy cercana a ella y que ha trabajado en el Servicio Electoral de Sonora, pero es alguien que no da confianza porque no se le conoce a nivel nacional. En cambio, las 2 propuestas que ha presentado ahora Guadalupe Tadei me parece que serían razonables. Creo que... podría resultar de una de ellas 2... Si alguno de ellos 2 es electo, pues me parecería bien. Ya se sabía que Roberto Félix no iba a tener la mayoría que se requería de 8 votos, porque está muy dividido el Consejo General del INE. Son 6 votos, digamos, del servicio tradicional, comprometidos con la imparcialidad, y 5 más cercanos a la Cuarta Transformación, pero ninguno tiene los 8 votos para imponer a un secretario ejecutivo. Me parece que la decisión de la consejera presidenta de hacer estas 2 nominaciones de personas que son, me parece, razonables, podría ser una forma de abrir el candado y permitir pues, retomar la normalidad. Y la Secretaría Ejecutiva, reitero, es clave. Mal antecedente, ¿no? Cuando estamos con el proceso electoral en curso, mal antecedente sobre las dinámicas internas del propio árbitro. Me gusta lo que plantea Alberto creo que tenemos que ver como si fueran 2 pantallas. Uno es la dinámica interna, esta pugna. A nadie le conviene ni que la presidencia del INE ni la de que el Consejo esté tan enfrentado. Pero es imposible no ver un contexto más amplio, que es este desgaste que ha habido con el Ejecutivo, me atrevo a decir también con el Legislativo, donde tenemos un instituto electoral asediado, debilitado, al que literalmente tenemos que esperar que haga su trabajo normal en circunstancias que son todo menos normales. Creo, y un tema que nos toca reflexionar como medios de comunicación, creo que mucha gente no valora todo lo que hemos construido en 30 años de vida democrática enteros de instituciones. Probablemente sea una parte mucho más aburrida que los conflictos, que esta parte épica, pero la construcción de instituciones es clave para entender lo que ha pasado, pero sobre todo para sentar las bases de lo que queremos que pase. Un país más justo, un país donde efectivamente la democracia sea de calidad. Ahora, construir instituciones es una cosa compleja, requiere de mucho tiempo, de un proyecto, una visión, de hombres, de mujeres con talento. Destruirla, ¿qué tan fácil es? Destruirla, sobre todo cuando estamos viendo pues que ahí están los mismos que las construyeron resistiendo, digamos, los embates. Estamos en el proceso electoral, van a sufrir de por sí muchas presiones, pero ahora quizá más con este debilitamiento, al menos leído así desde fuera, el Tribunal Electoral y el INE. ¿Qué tan expuesto está
el árbitro que no tendría que ser protagonista salvo para aplicar la ley, pero ¿qué tan expuesto está ahora a los vaivenes de los jugadores políticos? Que esos sí están en la cancha para hacer grilla y se pintan solos para eso, Alberto. O quizá lo más inquietante y quedó fuera del horizonte era el llamado Plan B, es decir, esa reforma a la legislación secundaria para prácticamente desmantelar al INE. Gracias a que la Corte resolvió que era inconstitucional esa reforma a la legislación secundaria, se mantuvo en esencia la estructura profesional con todas estas competencias que se han desarrollado a lo largo de años y años, una experiencia institucional acumulada. Ahora, la disputa interna lo que genera es que los órganos colegiados, por ejemplo, la Junta General Ejecutiva, que es en donde el secretario ejecutivo, la consejera presidenta y los directores ejecutivos resuelven, emiten instrucciones, lineamientos reglamentarios, etcétera, para que todo este gran aparato del instituto en el país, con 32 juntas locales y 300 juntas distritales, esté debidamente supervisado, cumpla debidamente estos lineamientos, sean evaluados. Entonces, sí es muy delicado que haya ese ambiente de tensión, porque puede paralizar la toma de decisiones relevantes en el momento oportuno. Entonces, claro que hay un daño, claro que se ha logrado generar el desgaste, pero por fortuna, a la par de esas intenciones de destrucción institucional, hemos tenido contrapesos, por lo menos hasta ahora, en la Corte, en el propio instituto, donde hay unos consejeros que siguen resguardando esto, en el INAI, que tuvieron que seguir trabajando con 4 comisionados para un derecho tan fundamental como la transparencia, el acceso a la información. Se siguen dando batallas, pero llegar en estas condiciones de tensión interna y de órganos incompletos como el tribunal a un proceso electoral que va a ser el más grande de la historia de México por la cantidad de cargos que estarán en disputa y por el ambiente de polarización que se ve en el país, la verdad es que sí es una mala noticia. Ahora, habrá quien aproveche este debilitamiento, ¿no? Ya estamos viendo declaraciones incluso de candidatos a la presidencia, es decir, yo ya no confío en este árbitro, o lo que está pasando acá pone en riesgo el proceso electoral, los resultados del proceso electoral. Yo, por ejemplo, cuestiono la posición de Xóchitl Gálvez de que ya no confío en esta institución. La verdad es que el INE y su antecesor, el IFE, nos han dado sobradas muestras de su profesionalismo. Lo decía Alberto, lo decía también Luis Miguel. Creo que independientemente de los miembros del Consejo, de la Junta General, del Consejo General del INE, creo que hay pues miles de trabajadores, miles de empleados que saben muy bien su trabajo, desde cómo procesar una credencial del elector, cómo cuidar la identidad de los electores, cómo organizar la elección. Creo que ahí sí tenemos un gran recurso, un gran tesoro que sí vale la pena aprovechar. Creo que hay muchas razones para pensar que el INE pues está sobredimensionado, es demasiado grande. En otros países del mundo hay estructuras mucho más esbeltas, sí, pero esos países del mundo no tienen el historial de fraudes electorales, de aprovechamiento del dinero gubernamental para apoyar a candidatos que hemos tenido aquí en nuestro país. Me preocupa, por supuesto, la posición del presidente López Obrador en que una y otra vez quiere destruir al INE y en realidad a todos los organismos autónomos, pero yo creo que dentro de la propia Cuarta Transformación hay mucha gente que entiende que sin un árbitro electoral confiable, y el INE hasta este momento lo ha sido, el perdedor sería México, porque no tendríamos elecciones confiables como las que en el 2018 le dieron no solamente el triunfo electoral al presidente López Obrador, sino que le permitieron construir una mayoría con la que ha podido gobernar. Es un tema de legalidad, pero también es un tema de legitimidad, y se necesitan ambas cosas, o se van a necesitar ambas cosas. Totalmente, y creo que evidentemente nadie dice que no debamos preparar una gran reforma electoral, pero creo que hay que entender en el punto en el que estamos, nos cuesta muy caro lo electoral, me refiero a las instituciones, en buena medida por la desconfianza. Entonces tenemos una especie de círculo vicioso de por desconfianza se quiere meter mano, se quiere resolver, por desconfianza tenemos declaraciones desafortunadas, pero en el momento en que más necesitamos confiar,
es cuando es más complicado hacer este acto de fe. Sí, caray. Qué momento, ¿no? A 6 meses, menos de 6 meses de la elección. Un momento muy, muy difícil. Al final lo que importa es que toda la ciudadanía participe, que quienes sean insaculados para ser funcionarios de mesa directiva se capaciten, instalen las casillas con el apoyo de toda esta estructura del instituto, que se cuenten los votos como se han contado correctamente desde ya muchos años, por lo menos desde el 97. Por lo menos desde el 97. Y ya con un IFE que era nominalmente independiente. Había el secretario de Gobernación seguía siendo cabeza, pero en realidad ya el Consejo operaba con independencia. Sí, y a partir de 96 realmente ya se desprendió por completo la Secretaría de Gobernación. Sí, ya en 94 que todavía el secretario de Gobernación era presidente. Exactamente. Entonces, me parece que hay que cuidar a la institución, hay que ser responsables de eso todos, los partidos, los actores, ojalá en efecto, y no importa cuál sea el signo partidista, pero que haya esa responsabilidad. Tendrían que ser todos responsables, ojalá lo sean un poquito más. Gracias, Sergio, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Luis Miguel. Noches. Hasta mañana, pásela bien.